Hola, ¿qué tal? Es una bendición compartirte nuevamente la palabra de Dios. Sabes, en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos acerca si somos felices con lo que estamos haciendo en la actualidad o si estamos realmente realizados. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos confrontamos con esta palabra. O algunas veces posiblemente la evadimos porque no queremos encarar esta realidad. Hoy he titulado este mensaje Rumbo a mi destino y quiero mostrarte por qué algunas personas sí logran alcanzar el propósito de Dios en sus vidas y por qué otros no. Pero debemos definir por qué el propósito de Dios. Bueno, porque la voluntad de Dios tiene tres cualidades en la vida de una persona. Es buena, es perfecta y es agradable. Permíteme leer este pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Durante mi vida he tenido varios mentores, gracias a Dios. Pero no se me olvida la lección que uno de ellos me dio. Y me dijo: Jorge, siempre busca el propósito de Dios en tu vida, porque es lo mejor que puedes hacer. Porque lo vas a hacer bien y lo vas a disfrutar. Y estaban ahí presentes esas tres características de Dios: buena, perfecta y agradable. Pero para lograr llegar a ese propósito, tenemos que renovar la manera de pensar. Y esa forma de pensar la tenemos que lograr basada en las Escrituras. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú meditas en ella, empiezas a ser renovado en tu forma de pensar y empiezas a encontrar cuál es esa voluntad de Dios para tu vida. Permíteme hoy utilizar o ejemplificar a través de la parábola que el Señor Jesucristo dio en Lucas capítulo 8, es la parábola del sembrador. Ahí podemos encontrar 4 tipos de personas. 3 de ellas no alcanzan a encontrar el propósito de Dios en sus vidas, pero una de ellas sí. Por eso es que quiero hoy leértela. En Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8, dice: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por la falta de humedad. Y otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, podemos ver acá dos aspectos importantes. La semilla significa la palabra de Dios. Y el lugar donde cae la semilla es la persona. Por eso hoy vamos a ver el primer tipo de personas. Es la semilla que cayó en el camino. Es decir, es el camino. Son las personas que no pueden recibir el plan de Dios porque no creen en Jesús y en su palabra. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 11 al 12. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que la oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Es imposible, amigo y amiga, que si no tenemos fe en Dios, podamos encontrar la voluntad de Dios. Si no creemos en Dios, estamos perdidos. Aún si alguien viene a hablarte y no hay una fe en Dios, es difícil que tú logres encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si tú eres este tipo de persona, tú dices: a mí me falta fe para creer en Dios, yo necesito creer en Dios, te pido que sigas viendo este mensaje. Al final te mostraré el camino que debes seguir para encontrarte con nuestro Señor Jesucristo. Pero déjame hablarte del segundo tipo de persona. Y es
la semilla que cayó sobre las piedras. Estas son las personas que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Esta es una paráfrasis de Lucas capítulo 8, versículo 13. ¿Sabes? Los problemas en la vida pueden separarnos de la voluntad de Dios. Cuando esos problemas vienen y nos agobian y empezamos a buscar por nuestras propias fuerzas o en nuestra propia iniciativa sin consultarle a Dios, nos empezamos a alejar de la voluntad de Dios. Yo tengo hoy una promesa para ti. Si los problemas que están sobre ti son demasiado fuertes y te están agobiando, y en lugar de buscar a Dios, te hacen buscar por otros lados o por otros caminos, yo quiero recordarte que en Filipenses capítulo 4, 13, Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo hoy quiero comentarte que en Cristo Jesús tú lo puedes lograr, mi amigo y mi amiga. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Recuerdo que hace años atrás, en uno de mis trabajos, durante uno de mis cumpleaños, mi jefe inmediato me regaló un libro. Y ese libro era tan pequeño y te soy honesto, no me daba la intención, no tenía la intención de leerlo, sin embargo era un regalo y lo empecé a leer. Ese libro cambió mi vida y hablaba precisamente que todas las cosas no tienen que ser buenas siempre. Pueden ser cosas que consideramos malas, así es la vida. Pero cuando estás en Cristo Jesús, Dios utiliza cada circunstancia en tu vida para bendecirte. Cuando yo tenía mi primer carro, era un carro pues de segunda o de tercera mano, ¿verdad? Y recuerdo que mi papá me lo prestó, yo me fui a un retiro de la iglesia y cuando yo llegué, mi papá me dijo, mira, fíjate que iba para tal lugar y el carro se fundió. Yo acababa de entender este principio. Así que simplemente le dije, Señor, pues me quedé sin carro y mi papá me lo había regalado. Así que no se lo podía ni cobrar y tampoco era mi intención hacerlo. Pero le di tantas gracias a Dios por lo que había pasado. Al día siguiente, recuerdo que mi padre tocó la puerta y me dijo, Jorge, como yo fundí el carro, te voy a comprar un motor nuevo. Y así ocurrió. Y entendí que si a mí se me hubiera fundido ese carro, si yo hubiera cargado ese carro ese día, a mí se me hubiera fundido. Y yo no hubiera tenido el recurso para repararlo. Así que este principio ha marcado mi vida durante todos los años, durante el tiempo que lo he aprendido. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Los problemas te tienen cansado? ¿Estás agotado mental, emocional, físicamente? ¿Te encuentras en un estado depresivo a través de tantas circunstancias que están pasando en tu vida? Yo te digo algo, no te apartes de Dios. No dejes que esas circunstancias quiten la fe que tú has empezado a poner en Jesús. Porque cuando tú te acercas al Señor, vas a recibir una fuerza que solo de Él viene. Y vas a poder decir, me voy a levantar y voy a continuar en mi vida haciendo el propósito que Dios ha puesto. ¿Sabes? Dios te promete que Él te dará las fuerzas para que tú puedas continuar. Y si has escuchado otros mensajes que he tenido la oportunidad de compartirte, podrás comprender que Jesús prometió que nunca te va a abandonar. Quiero hablarte del tercer tipo de personas y es la semilla que cayó entre los espinos. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 8, versículo 14 y permítame nuevamente hacer una paráfrasis de este versículo. Estas son las personas que oyen, pero con el correr del tiempo
Los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Sabes? Este tipo de personas son los que reciben la palabra de Dios y en un momento, pues creen. Pero hay unas circunstancias en su vida. La primera, que es muy común y que he podido ver, es el amor a las riquezas. Viven solo pensando en cómo adquirir dinero. Y esa es su vida. Trabajan 2 o hasta tienen 3 trabajos, ¿verdad? Y sabes, me he percatado que nunca llegan a ser felices, aun cuando han llegado a tener cuentas importantes de dinero en las cuentas bancarias, pero no son felices. ¿Y por qué? Porque la riqueza no te da la felicidad. Sí es importante porque la necesitamos y Dios ha prometido proveerte. Pero hay otro tipo de personas que no andan buscando las riquezas, sino los placeres, la autorrealización, la autosatisfacción. Y sabes, son estas personas que en algún momento reciben la palabra con gozo, pero su único fin es vivir la vida y disfrutarla. Y esta es una tendencia que actualmente está. Las personas anhelan disfrutar la vida y no importa el costo que eso les pueda llevar, aun si contradicen la palabra de Dios. Sabes, en los matrimonios actuales, hoy están juntos siempre y cuando les convenga. Pero si uno de ellos se enferma o uno de ellos ya no es lo que la pareja esperaba, la respuesta rápida y sencilla es, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Fueron momentos felices, pero ya no me eres útil. Necesito vivir mi vida. Y este concepto nos aleja de la palabra de Dios, los afanes de la vida. Si tú estás afanado, yo quiero decirte que Dios tiene mejores planes para ti. Permítame hablarte acerca del afán y lo que Jesús prometió a aquellos que le iban a seguir. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. Jesús dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en granos, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan? Por la ropa. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Y sabes cuál es la clave? Que busques a Dios. Dice que si tú buscas a Dios, todas las demás cosas te serán añadidas. En mi vida he podido experimentar que muchas de las cosas que yo he logrado no han sido por mis propias fuerzas, han sido por la gracia y el favor de Dios. Y he comprendido que Dios se preocupa más por mí de lo que yo me pudiera preocupar. Dios se preocupa más por mi familia que lo que yo me pudiera preocupar. No significa que no trabajemos y que nos dediquemos a la vagancia. No es lo que estoy tratando de decirte. Estoy tratando de decirte que Cristo te ama y Él sabe las cosas que tú necesitas y Él quiere apoyarte. También sabe los anhelos y los sueños que hay en tu corazón. Él quiere también que tú los logres y Él quiere ser parte de esos planes en tu corazón. De hecho, muchos de esos planes seguramente Dios los puso en tu corazón para que tú los cumplas. Y Dios quiere estar presente ahí. No los busques por otro lugar.
Búscalos en Cristo Jesús. ¿Y sabes cómo lo vas a lograr? Cuando tú dejas a Cristo como primera opción en tu corazón. Cuando dejas que Él gobierne tu vida. Cuando tú, cada prioridad o cada decisión, tú te acercas a Dios y le consultas y le preguntas, Señor, ¿este es el camino que debo tomar? ¿Este es el trabajo que debo aceptar? ¿Debo renunciar en este momento? ¿Debo salir a buscar otra oportunidad? Y sabes, Dios te va a responder, porque la palabra de Dios dice, el que es falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da sin reproche. ¿Sabes qué significa? Que Dios está ahí para aconsejarte, para enseñarte el camino por donde tú debes andar. Quiero hablarte de la cuarta persona que ejemplifica esta parábola. Y es la semilla que cayó en buen terreno. En Lucas capítulo 8, versículo 15 puedes encontrarlo. Yo haré una paráfrasis una vez más de este versículo. Y son las personas que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. La clave es perseverar. Esa es la clave. ¿Perseverar en qué? En perseverar en buscar a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios? A través de la oración y de su palabra. Cada vez que tú te acerques al Señor, en la medida que lo hagas y eres perseverante en ello, empezarás a escuchar su voz. Cuando leas su palabra, vas a ver que esa palabra cobra vida en tu corazón y vas a empezar a oír también la voz de Dios a través de su palabra. Y te será fácil distinguir cada vez más cuál es la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Si tú perseveras en buscar a Dios, en buscar su voluntad, en que Él sea el que gobierne tu vida, el que ocupe el trono de tu corazón, yo tengo esta promesa para ti. Esa la encuentras en Jeremías capítulo 29 y 11. Pero yo quiero que sepas que Dios te lo está diciendo a ti esta mañana o esta tarde. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios te promete algo, darte un futuro y darte una esperanza. ¿Qué esperas de tu vida? Tal vez no lo sabes con exactitud, pero dentro de tu corazón existe ese anhelo por decir, yo quiero disfrutar la vida, quiero vivir una vida emocionante, quiero vivir una vida realizada. ¿Sabes? Dios cumplirá eso en tu vida si tú permites que Él gobierne tu destino, que Él gobierne el rumbo de tus caminos. Mi amigo y mi amiga, te tengo grandes noticias. Dios lo puede lograr. Pareciera fantasioso, pero no es así. Para Dios no hay nada imposible. Él puede darte esos sueños que Él ha puesto en tu corazón. Y cuando los estés viviendo y cuando estés caminando con el Señor y te des cuenta que estás haciendo el propósito por el cual Dios te ha llamado, te darás cuenta que serás la persona más feliz de esta tierra. Y sabes, como consecuencia o añadidura, no te hará falta nada. Quiero hoy que tú y yo podamos orar a Dios y le pidamos que nos ayude a perseverar en su palabra y en oración. Pidámosle al Señor que nos ayude a conocerlo, que queremos ser sus amigos, que queremos dejar nuestra vida en sus manos y que Él nos lleve a ese propósito bueno, perfecto y agradable. Te pido que cierres tus ojos. Señor, este día venimos ante ti y ponemos nuestra vida ante ti, Señor, y te hemos hecho el Señor de nuestro corazón. Te queremos pedir que a través de tu Espíritu Santo tú nos permitas perseverar a través de hablar contigo y leer tu palabra. Pero también te pedimos, Señor, que tú guíes nuestro camino, que tú dirijas nuestro rumbo, que no nos dejes cometer errores, sino que nos alumbres, Señor, que tu palabra sea esa lumbrera que alumbre nuestro camino, por dónde debemos andar y qué decisiones debemos tomar.
Yo quiero decirte este día, si tú estás en esa cama, en un estado de depresión, levántate. Hoy es tiempo que tomes el rumbo que Dios tiene para ti. Habla con el Señor. Abre tu corazón como le hablarías a tu mejor amigo. Te aseguro que la paz de Dios entrará en ti y esa certeza que Dios te dio el día de hoy en la promesa de que Él te guiaría a ese destino, esa promesa se hará una realidad en tu corazón. Que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, si tú hoy dices, yo no estoy claro ni tengo certeza de mi salvación, quiero decirte que necesitas a Jesús en tu corazón. Si tú dices, yo no sé si soy hijo de Dios, pues quiero hoy darte una buena noticia, que Jesucristo murió por tus pecados y por los míos, en la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿qué debemos hacer? Recibir este regalo. ¿Y cómo recibimos este regalo? Cuando tú le dices, Señor, yo quiero el regalo de tu salvación. Yo te quiero hacer el Señor de mi vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que pedírselo, que lo tienes que aceptar. Hoy quiero hacer una oración. Si hoy quieres recibir a Jesús en tu corazón, te pido que la repitas. No es una oración mágica. Y te pido que la repitas para hacerlo fácil y sencillo. Pero no me la tienes que repetir a mí, se la tienes que decir a Dios. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que perdones mis pecados. Y hoy abro la puerta de mi corazón para que entres en él y habites conmigo. Te hago el Señor de mi vida. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mí. Y te agradezco, Señor, porque tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados para que yo pudiera ser salvo. Si has hecho esta oración y lo has hecho de corazón a Dios, quiero decirte que Dios ha perdonado tus pecados y está contigo. Te recomiendo que en estos tiempos de pandemia sintonices, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios para que puedas crecer espiritualmente. Y cuando esta pandemia se termine, busca un lugar donde congregarte. Que Dios te bendiga.